Muy buenas noches, compañeros. En esta oportunidad los voy a enseñar a calcular la saturación de un transformador de corriente utilizando una hoja de cálculo bastante sencilla. Entonces, la idea con esta hoja de cálculo es que podamos introducir los datos que solicita a mano izquierda, estos que están acá en verde. Y él nos va a mostrar de forma gráfica si vamos a tener saturación en el TC o no. Esta curva azul es la curva ideal sin saturación y la curva negra es la curva del TC. Si existe saturación, se va a ver con esta forma de onda distorsionada, y si no existe saturación, va a ser similar a la curva azul. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de los parámetros involucrados acá en esta parte, ¿no? Vemos que tenemos el inverso de la pendiente. Ahorita vamos a ver de qué se trata y cómo se obtiene. Tenemos el valor de saturación V sub S para un 10% de error de la corriente de excitación. Ahorita también vamos a calcularlo. Tenemos el turn ratio, que es la relación de transformación. Simplemente dividir el primario entre el secundario. Tenemos el voltaje de la resistencia, perdón, la resistencia del embobinado del TC, ¿ok? Que sale de la hoja de datos del fabricante, o también la podemos obtener por los datos típicos de la IEEE C37110. Acá, en esta gráfica, figura 4, la C37110 nos da la resistencia del secundario de los TC en función de su relación de transformación. Y también nos da el turn ratio, que son dos datos que necesitamos acá arriba. ¿Ok? Luego tenemos que colocar el burden de la carga. Ya esto depende de la carga que esté conectada al TC, tanto la parte resistiva como la parte reactiva. Puede ser que esa carga solo tenga parte resistiva y la parte reactiva sea cero. Después la relación XR del sistema que sale del estudio de cortocircuito. Después el offset de la corriente de cortocircuito. Después la remanencia, ok, de STC en el punto de quiebre, en este punto donde quiebra la curva. Y después la corriente de cortocircuito, ok. Son datos bastante simples de obtener. Bueno, como les expliqué en primera instancia, el turn ratio lo obtenemos de acá. Si el TC es de 1200 a 5, el turn ratio sería 240 y así sucesivamente. ¿Listo? La resistencia del secundario del TC, de ese embobinado secundario, pues en función de la relación de transformación, la escogemos acá, en esta gráfica. ¿Ok? Si es 1200 a 5, que es el ejemplo que vamos a hacer, vean que es 0,61. ¿Ok? Acá en esta gráfica podemos ver el circuito eléctrico de un transformador de corriente, donde tenemos acá en los terminales conectados una carga, este Z del Burden, que tiene una parte resistiva y una reactiva en algunos casos. Y luego tenemos el voltaje P sub V, que es el voltaje en los terminales del TC, donde se conecta la carga. A lo interno tenemos una resistencia del embobinado y una reactancia del embobinado. Esta reactancia es despreciable, ¿ok? Es despreciable. Simplemente se toma la resistencia del secundario, que fue la que vimos acá en esta figura anterior. ¿Listo? Y bueno, acá como voltaje V sub S tenemos el voltaje de saturación, que lo calculamos a través de la corriente de excitación. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la norma ANSI C5713, que es la de transformadores de corriente por el lado americano, nos dice que el error de la relación es fijo y es 10%, ¿ok? Para 20 veces la corriente nominal del TC. Entonces, si nosotros estamos hablando de una corriente de TC en el secundario de 5 amperios, 20 veces la corriente nominal sería 100 amperios. ¿Ok? Entonces nos dice que para 100 amperios, básicamente, no vamos a tener o no deberíamos tener un error mayor al 10%. ¿Ok? Y existen unas tensiones secundarias normalizadas de saturación, que son 10, 20, 50, 100, 200, 400 y 800. Son normalizadas. Nosotros debemos escoger una de estas dependiendo del cálculo de B sub S que nos dé.
Por ejemplo, dependiendo de la que escojamos, se va a convertir en una clase. La clase 400, lo que significa es que un transformador con una tensión secundaria de 400 voltios, ¿ok? Un voltaje de saturación de 400 voltios en la curva, cuando la corriente que circula es de 20 veces y nominal. Es decir, si esto es 5 en el secundario, sería 20 por 5, 100. Sin exceder el 10% del error, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando yo multiplico 100 en un TC de 5 amperios por cualquiera de estas clases, estamos hablando de que 100 por 4 sería 400 y me da una clase 400. 100 por 2 ohmios, 200, ¿ok? Y así sucesivamente. Por el lado de la IEC, el error puede ser 5, puede ser 10, ¿ok? Y básicamente la hoja de cálculo que les estoy presentando está basada pues en las normas ANSI. Si ustedes van a hacer una equivalencia, pues tienen que tomar en cuenta estos factores con los que trabaja la norma IEC. Entonces, determinemos el voltaje V sub S en primera instancia. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, que estemos determinando la saturación para un transformador de 1200 a 5 como relación de transformación. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es definir nuestra corriente I sub S del lado secundario, un TC a 5, ¿verdad? En 20 veces. 20 veces por 5 da 100. Y como el error es 10%, entonces nuestra corriente de excitación, ¿ok? La vamos a definir en ese 10%, que nos da básicamente 0,1 por 100, nos daría 10 amperios. Con esos 10 amperios, nosotros vamos a entrar a la curva, a la figura 4, en corriente de excitación, y vamos a cortar la curva de 1200 a 5, que es el TC que estamos probando. Y eso nos lleva a un V sub S de 490 voltios. ¿Ok? Esos 490 voltios viene siendo V sub S. Y a partir de allí, con el circuito del transformador, vamos a sacar cuánto es V sub E. ¿Ok? Que sería pues V sub S menos la caída de tensión que hay en la resistencia del secundario, porque XL es despreciable. Entonces sería V sub S menos I sub S, que es la corriente del secundario, por RS. Pero esa corriente del secundario va a ser a 20 veces la nominal, es decir, en la condición de cortocircuito, que sería 100 por RS, que es 0,61, que lo sacamos de acá. Que para 1200 a 5, R sub S es 0,61. Y eso nos da 61 voltios. Cuando le restamos 490 menos 61 nos da 429. Entonces tenemos que escoger un CT que esté cercano a 429. ¿Verdad? Lo más cercano, el que está más cercano es 400. No importa que esté por abajo porque el que le sigue es 800 dentro de lo normalizado. Ya sería demasiado. Entonces escogemos este 400 y ese sería el valor de B sub S que nosotros vamos a introducir en el Excel. ¿Ok? Entonces, sí, en este momento es oportuno que abramos el Excel y en esta hoja de cálculo vamos a introducir los datos que ya tenemos. Tenemos 400, listo, los colocamos. Tenemos la resistencia en el secundario del TC, que es 0,61. Ya vimos que como es de 1200 a 5, se pone 0,61. Acá está. ¿Ok? ¿Qué otro dato tenemos? 1200 entre 5 da 240, que sería el turn ratio, que también pues sale de acá. 1200 a 5, 240, que lo tienen el turn ratio. ¿Ok? El Burden ya, esto es un valor pues que depende de la carga, tanto la parte resistiva como la reactiva. Esto depende de lo que tenga conectado el equipo y los cables, ¿ok? Ya, pues, es un dato de la carga.
Después, la relación XR del sistema es lo que dé el estudio de cortocircuito. Si dio 10, pues 10, si dio 8, 8. O sea, lo que dé el estudio de cortocircuito, la relación XR. ¿Listo? ¿Qué nos falta? Nos está faltando el offset y también la remanencia, y nos está faltando S. Porque la corriente primaria, la de cortocircuito, pues es lo que dé el estudio de cortocircuito. Queda 6.000 amperios. Ahorita variamos esos datos para ver la sensibilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a buscar los otros parámetros que nos están faltando. Nos está faltando S, el offset de la corriente y el flujo remanente. ¿Eh? Entonces, bueno, la pendiente, lo que es S, va a ser el inverso, ¿ok? De, o mejor dicho, la pendiente de la parte donde comienza la saturación, ¿ok? En esa curva, en que desde este punto donde comienza la saturación, nosotros lo que hacemos es medirlo con una regla, ¿ok? Esto es, fíjense, estas curvas son logarítmicas todas, tanto las que da el fabricante como la que da la IEEE 37110, pero están compuestas de décadas, ¿ok? Entonces, tanto en el lado horizontal como en el lado vertical. Entonces, lo que nosotros hallamos es una relación 1 a 1, con una regla simplemente. Vamos a medir cuánto hay desde el punto donde comienza la parte de saturación hasta el final, ¿ok? Y bueno, en este caso nos está dando aproximadamente 9,3, ¿ok? Ya pues allí al final de la curva. Y este pedacito que tenemos acá a esta altura, este pedazo de acá, básicamente vamos a rayar acá, tendríamos esta distancia, ¿ok? Y esta distancia de acá, ese pedacito de acá. Entonces, lo que es la pendiente, que es 1/S, es 0,7, que es este cateto puesto entre el cateto adyacente, 9,3. Pero como yo quiero S, sería lo contrario, lo despejo. Sería el inverso, 9,3 entre 0,7. Para este caso, para este ejemplo, pues que ven acá, la pendiente me da de un valor de 13. ¿Ok? La pendiente típicamente va a estar entre 15 y 25, alrededor de esos valores. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo queremos ver para este ejemplo en particular, pudiésemos estarlo viendo, sacándolo, pues lo tendríamos que sacar de la siguiente manera. Tendríamos que medir eh, desde este punto, ¿ok? Donde comienza la parte recta hasta el final, y acá también la parte vertical. Pero recuerden pues que esto se tiene que hacer pues con una regla. Es decir, tendríamos que imprimir esta hoja y linealmente medirlo y ver cuánto hay de este punto a este punto y de este punto a este punto y dividirlo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues yo hice el cálculo y a mí me dio, vamos a cerrar por acá, vamos a borrar todo esto, y a mí me está dando 22, ¿ok? Para ese ejemplo en particular. Listo. Y lo otro que debemos hacer es encontrar lo que es tema de el tema del offset, ¿ok? Nosotros no sabemos en qué punto va a ocurrir el cortocircuito, entonces para asumir en esta hoja de cálculo
la condición más desfavorable, debemos colocar 1 o menos 1, porque el cortocircuito puede ocurrir en, la, en cualquier momento pues, de la onda de tensión. ¿Ok? Si ocurre en el punto más desfavorable, entonces el offset va a ser igual a 1. Entonces, como nosotros no podemos controlar en qué momento va a ocurrir un cortocircuito en el sistema, consideramos 1 como el valor más desfavorable que vamos a introducir en esta hoja de cálculo. Y nos estaría faltando simplemente el flujo remanente. El flujo remanente va a depender de la gráfica del TC. Entonces, básicamente vamos a devolvernos acá la gráfica y el flujo remanente se saca en el punto del codo. En este punto donde justamente está el codo, cortamos, ¿ok? El voltaje de excitación V sub S y lo que nos dé lo dividimos entre el voltaje de excitación normalizado que escogimos. Entonces, en este caso acá nos da 320 aproximadamente y el voltaje que escogimos fue 400 de V sub S. Entonces dividimos 320 entre 400 y ese es el flujo remanente. ¿Ok? Y ya con eso, 0.8, y ya con eso hemos completado todo. Vean que ella se actualiza automáticamente. Vean que para este caso acá va a haber saturación. ¿Ok? Va a haber una saturación importante. Si esa carga fuera menor, vean que la saturación disminuye. ¿Ok? Son ya pues elementos que uno tiene para decidir qué carga máxima le puede colocar ese TC para que no se sature bajo esas condiciones. ¿Okay? Vean que la pendiente no tiene mucha influencia. Vean que no tiene mucha influencia en el cálculo. ¿Ok? De hecho, pues, un valor típico, sin llegar a hacer algún cálculo, es 20 y no va a afectar prácticamente en nada a nuestro sistema, ¿no? Entonces, si la corriente de cortocircuito fuera menor, por ejemplo 3000, vean que prácticamente no hubiese saturación. ¿Ok? Pero si la corriente de cortocircuito es 6000 y yo tengo saturación y quiero evitarla, entonces ya yo me tengo que ir a una clase diferente o bajar el burden, bajar la carga, ¿ok? Vean, o dejar la carga aquí con saturación o irnos a una clase superior, en este caso sería 800. Y vean que ya evito la saturación. Entonces vean que es el mismo TC de 1200 a 5, pero si me voy a una clase 800 ya no voy a tener saturación. Entonces con eso yo finalmente termino eligiendo la clase. Vean que si yo escogiera una clase por debajo, 200, vean la saturación como es. ¿Okay? O inclusive una clase 100. Vean cómo se pronuncia la saturación. Más grande sea la corriente de cortocircuito, más pronunciada va a ser esa saturación en STC. ¿Okay? La clase, bueno, ahí evitaríamos un poco la saturación, pero se nos presentarían los primeros ciclos. Entonces, ya ahí pues es jugar con la clase del TC y con la carga que le conecto. Y eso nos va a dar a nosotros una cantidad N de TC, porque puede ser que a un TC que yo tenía pensado colocarle pues una determinada carga, ya no pueda hacerlo. La idea es pues ver qué carga máxima le puedo conectar y cuál es la clase de ese TC para que no haya saturación, que quede así. Vean que si el flujo remanente fuera 1, ¿ok? No hay saturación, esto no es saturación, esto es simplemente pues una diferencia potencial con el flujo remanente. Esto que es el parámetro pues que si no hay flujo remanente, la forma de onda van a ser iguales. ¿Ok? Cuando no hay flujo remanente. Pero cuando hay flujo remanente, evidentemente pues va a haber una diferencia entre la onda actual y la onda ideal.
Bueno, eso es todo cómo se utiliza esta hoja. ¿Nos sirve para qué? Para validar la clase que hemos escogido de saturación para ese TC y que la carga que yo le estoy conectando la va a poder él manejar sin saturarse. ¿Ok? Espero que les haya servido. Nos vemos en una próxima oportunidad.